obtener una gráfica de periodo versus pseudo aceleración, que la denominamos como de respuesta, ¿no? Entonces obteníamos algo como esto, ¿no? Para eso utilizamos Neumark. Nuevamente de un minuto. Utilizamos Neumark, ¿sí? Para obtener el espectro de respuesta para varios eventos sísmicos, ¿no es cierto? Y luego lo que hicimos fue obtener un criterio de diseño, cual nos permitía obtener el sismo, todos estos son sismos de respuesta, y luego bajo un criterio de diseño obteníamos un espectro de diseño como el que les estoy mostrando ahora. Por ejemplo, el que les estoy mostrando ahora podría ser el promedio. Vimos otro caso en el cual podríamos ver el promedio más una desviación estándar, ¿sí? O el promedio menos una desviación estándar, ¿sí? Hasta aquí es lo que hemos trabajado y es lo que aprendieron, ¿no? Incluso su tarea tenía que ver con obtener una gráfica de este tipo, son como para velocidad y desplazamiento. Ahora bien, no siempre se hace este tipo de trabajos, obtener el espectro de respuesta de cada lugar. Lo que generalmente la normativa lo que hace es, en una zona determinada, identificar cuáles son los parámetros, ¿sí?, dinámicos, una zona determinada como una ciudad, por ejemplo, y en esa ciudad nos dan valores como, ¿sí?, que es la aceleración en roca. Factores como FA, FS y FD, que son factores que tienen que ver con los efectos de sitio. Bueno, hay otros valores como eta, R y C, que tiene que ver con la localidad. Y otros valores como I, Phi, P, que ya vamos a ver qué es. En general, I y Phi, que tienen que ver con el tipo de estructura. I, Phi y R. Identificar estos factores. Z es la aceleración en roca. Recuerden, si ustedes también asistieron al webinar, ese valor de aceleración si tiene un valor de aceleración en roca y un valor distinto en la parte superior. La onda se amplifica. Y esa amplificación la toma en cuenta esos valores de FA, FS y FD. Además, eta y R, que tiene que ver con la localidad, con la geodinámica de la localidad. Y luego se tiene I, que es la importancia de la estructura en la cual se va a edificar. Phi, que es cuán irregular es la estructura. Y R, la capacidad de ductilidad que tiene la estructura. Cuánta capacidad tiene de incursionar en rangos plásticos. Entonces la norma lo que hace de ahí para Loja identifica estos valores. Pero bueno, al final la norma lo que quiere es de todos de estos espectros, recuerden que de estos espectros uno requeriría saber cuáles son los acelerogramas.
Si ustedes ahora quisieran obtener el espectro de respuesta para la Universidad Técnica, por ejemplo, lo primero que necesitan es saber los acelerogramas. Ya saben el método, cómo calcular, pero necesitan los acelerogramas. Y eso, pues, para eso necesitan tiempo. Primero, años, en el cual puedan obtener los espectros, los acelerogramas de la localidad. Y luego necesita el equipo, ¿no? Entonces, de forma personal, de forma privada, es muy difícil, pues, tener una red de acelerógrafos para obtener un espectro. En ese sentido, la norma lo que darles valores característicos de una localidad para obtener el espectro de respuesta. Deme un minutito. Eh, obtener esos espectros de respuesta, quizá en la vida profesional, salvo ciertos casos muy especiales en los cuales sean obras emblemáticas, digamos, obras muy grandes que se requiera hacer el espectro específico para el lugar, no van a encontrar algo de esto. Ya les digo, por el tema de los datos, no, se necesita mucho tiempo y tener. Entonces, la solución que se establece para esto, según la norma, es generar un espectro que se llama suavizado y un espectro de diseño. Entonces, ese espectro, ¿sí? Ya considera, eh, a ver, hacer suavizar, ¿sí? Con 3 líneas, como lo que yo estoy graficando ahora, con 3 líneas yo poder graficar el espectro de diseño, algo como lo que estoy mostrando ahora. ¿Sí? Puede ser el que mostré en inicio, puede ser algo como esto. ¿Sí? Suavizada con 3 líneas, yo puedo tener una respuesta muy parecida a eh, a la original. Entonces, con la gran diferencia, obviamente, que este espectro yo no necesito tener registros históricos, sino que lo que hice fue una vez hacer ese cálculo, y eso es lo que se hizo en la norma, y a partir de eso se les da los valores a las personas, a los ingenieros, para que generen su propio espectro de respuesta. ¿Sí? Bien, entonces lo que se necesita, fíjense, son 3 ecuaciones. La primera es esta línea recta. La segunda ecuación es esta parte horizontal que se denomina, eh, bueno, es la parte lineal del espectro de respuesta, y luego una parte exponencial que decrece. Entonces, con 3 ecuaciones, ustedes podrían obtener esta ecuación. Para eso, en general, necesitan estas variables que ustedes ven aquí del lado derecho, ¿no? Bien. Entonces les decía, necesitan las variables que están del lado derecho, un espectro como los que ustedes ven aquí en la gráfica. Pues bueno, entonces la NEC 2011, lo previo, es decir, el estudio de cada uno de los espectros del lugar, y obtuvo los espectros suavizados mediante 3 ecuaciones, y esas son las ecuaciones que se plantean resolver, ¿no es cierto? Entonces, ustedes en la vida diaria lo que van a hacer es ir al lugar, según los mapas de peligrosidad sísmica, ver el valor de Z, según el tipo de suelo, ver qué valor de FA, FS o FD existe en el lugar, según el tipo de estructura, el valor de importancia de phi y de R, y con esas ecuaciones ya establecidas en la norma, que ya la vamos a ver,
podrían obtener su espectro de respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si se fijan, hay 3 espectros. Otro, el valor de I. I es la importancia de la estructura. Obviamente, si es un hospital, necesitarán generar este espectro en el cual considere todos los sismos que han ocurrido en la localidad. Si la estructura que van a diseñar es una estructura media, como una escuela, un colegio, una universidad, probablemente este espectro del centro es el que necesiten generar. Pero si es una estructura, una cubierta pequeña donde hay poca gente y tiene poca importancia, digámoslo así, quizá con el espectro que ven en la parte inferior sea suficiente. Entonces, bueno, la clase de hoy, una clase breve que vamos a realizar, es para ver cómo obtener estos espectros según la norma. Bien. Bien, entonces les decía, la norma parece que puede ser interesante que ustedes incluso se familiaricen. Esta norma, si ustedes ponen dentro, es una norma gratuita, ustedes ponen como norma 4, van a encontrar varios capítulos. Uno de esos capítulos, que es el que necesitamos, es el de peligro sísmico y diseño sismo resistente, ¿no? Ese es el que van a requerir, el que vamos a revisar ahora. Bien, entonces, bueno, una parte introductoria. Lo primero que debemos tener en cuenta es este mapa de peligrosidad sísmica. Este mapa les indica cuál es el valor de aceleración que existe en la localidad, ¿sí? En roca. Ya habíamos visto, eh, que si este es el suelo, nosotros vamos a tener de aceleración abajo, ¿sí? El máximo valor de aceleración que existe en roca se lo puede encontrar en este mapa. Entonces, fíjense cómo la peligrosidad, un minuto para terminar esto, peligrosidad ¿sí? Varía y varía. En rojo es la máxima peligrosidad que existe en el Ecuador, la menor, digamos, ¿no? Entonces va decreciendo desde la costa hasta el oriente. Aceleración, y la aceleración es de 0,5 o más. Cuando decimos 0,5 se refiere a 0,5 de G, ¿no es cierto? Esa es la aceleración que hay máxima acá abajo en roca, y ustedes pueden verlo aquí en este mapa, todo lo que está marcado en rojo. El siguiente valor es este valor naranja. ¿Sí? Tiene una Z de G, ¿sí? Donde yo estoy siguiendo por el cursor. Luego tenemos 0,35 de G, ¿sí? Las localidades que yo estoy siguiendo ahora con el cursor. 0,30, ¿sí? Este verde tenue. 0,25 y 0,15. Entonces la aceleración en roca va de 0,5 hasta 0,15 en el oriente. Algo importante, fíjense la provincia de Loja, la aceleración también va desde 0,40 en Zapotillo hasta 0,25 en la ciudad de Loja. ¿Sí? Esto, ¿con qué tiene que ver? ¿Por qué en la costa la aceleración es mayor y en el oriente es menor?
¿Y por qué en la provincia de Loja, en la parte de Zapotillo y Macará es mayor que en la ciudad de Loja? Aquí podemos ver, eh, está marcado claramente, ¿sí? La interfaz, esta es la interfaz de placas, ¿no? Esta es la zona de interfaz en la cual la placa de Nazca y la placa continental, ahí existe la interacción y por lo tanto, ahí esta es la zona de interfaces de placas, por lo tanto es donde se generan los eventos sísmicos. Entonces, Esmeraldas, Manabí y Guayas están muy cerca de la placa y por lo tanto mayor probabilidad de que existan eventos. Y si existen los eventos están muy cerca, digamos, ¿sí? Por lo tanto. Mientras que en el oriente, si bien pueden existir los eventos, acá la zona va a ser muy, muy profunda. En el caso de Loja, la provincia, pues, Macará y Zapotillo, hay una zona de falla. En la zona de falla está más cerca a Macará y Zapotillo, que existe otra zona de falla que atraviesa la provincia desde, si no, para graficarlo, Macará, Zapotillo, Macará y Alamor, ¿no? Hay otra zona de falla. Entonces, eso hace que esta parte de la provincia tenga mayor peligro sísmico que el resto. Les decía, en el oriente es menor, porque en el Ecuador es un perfil de este tipo. ¿Sí? Lo que sería la placa oceánica, ¿sí? Que se introduce sobre la placa continental que está en rojo. ¿No es cierto? Entonces, esta interacción que se da entre placas, ¿sí? En la costa es superficial, y al ser superficial, pues hay mucha liberación de energía en esta zona. Conforme se era al Ecuador, es decir, conforme vamos al oriente, esta subducción es más profunda, por lo tanto la interacción ya no se da en superficie, acá abajo, ¿no? En zonas profundas. ¿Qué implica eso? Que al hacer la interacción en zonas profundas hasta viajar por el suelo, ¿sí? Y la peligrosidad que tiene el evento es bajo. Hagan de cuenta, digamos, para tomar este sería el estrato de suelo en la costa, esto sería la profundidad del suelo en el oriente. ¿No es cierto? Entonces, en el oriente hay mucho más suelo y las ondas al viajar por este suelo disipan energía, mientras que si el evento ocurre en la costa, esta es la zona interfase, luego llegamos a las ciudades de la costa y la capa de suelo es muy, muy poca, por lo tanto la liberación de energía muy peligrosa en esa localidad. Entonces, ese es el criterio general, fundamental, por el cual la peligrosidad va creciendo desde el oriente, ¿no es cierto? Y los valores de aceleración en roca acá abajo, ¿sí? Serían los valores acá abajo, para la costa Manabí y Esmeralda 0,5 y para el oriente 0,15. ¿Sí? Para el caso de Loja, insisto, desde 0,40, 0,35, 30 y 25 respectivamente. Bien, entonces lo primero que tenemos que identificar es ese valor de Z y también hay una caracterización. Por ejemplo, si nuestra localidad es 0,25, la caracterización sísmica es de alta, ¿sí? Es decir, la zona sísmica de 2 a 5 es alta, zona sísmica 1 intermedia y zona 6 muy alta, ¿sí?
Entonces, bueno, en general, el Ecuador es un país con alto peligro sísmico. Muy alta es toda la parte de la costa. La parte central en general del país es alta y el oriente es intermedio. Esa sería la clasificación del peligro sísmico del Ecuador. Bien, una vez que identificamos el valor de aceleración, Z, clasificar es el tipo de suelo en el cual vamos a construir. La norma ecuatoriana tiene clasificado a los suelos en son 6 tipos de suelos. ¿Sí? El suelo tipo A es un suelo tipo roca, un suelo muy, muy firme. ¿Sí? ¿Cómo identificar que es tipo roca? Por su velocidad de onda de corte. Si la velocidad de onda de corte es de 1500 o mayor, entonces será un suelo tipo A. Luego tenemos un suelo tipo B, que es perfil de roca de rigidez media, que está entre 1500 y 760 metros sobre segundo cuadrado. Perdón, 700 metros sobre segundo. Un tercer tipo de suelo es el tipo C, que generalmente es el que se tiene en la parte de la sierra, C y D, que es perfil de suelo muy denso o roca blanda, que está entre 760 y 360. ¿Sí? El suelo que esté entre esta velocidad de onda de corte se le denomina como tipo C. Tipo D, vamos a ver, la velocidad de onda de corte del suelo es tipo D, es aquel que su velocidad de onda de corte está entre 360 y 180 metros por segundo, perdón, tipo D, ¿no? Eh, si se hace el ensayo del número de golpes, está entre 50 y 15. Eh, sí, en general, esa es la forma de clasificar el suelo tipo D. Ahora, el corte es menor que 180, entonces será un tipo E. Bueno, hay el IP mayor que 20, el contenido de humedad mayor que el 40%, es otra forma de identificar el suelo tipo E. Y esto generalmente son arcillas blandas, ¿sí? El suelo tipo E. Y luego sí existe un suelo tipo F, en el cual son suelos muy, muy malos, muy delicados, los cuales no, en caso, digamos, que no cumplan todos los parámetros anteriores, significa que es un suelo tipo F. Y en este caso, de suelo tipo F, el es generado desde la norma. Lo que se recomienda es que se haga ahí sí un estudio de peligrosidad para la zona de interés en específico. Decía, para la parte de la sierra, generalmente los suelos son tipo C y tipo D. En ese rango estamos, en ese orden. Bueno, entonces, si ya tenemos identificado el valor de aceleración en roca y luego tenemos identificado el tipo de suelo, ahora lo que tenemos que ver, identificar es los valores de efecto de sitio. Los valores de efecto de sitio, recuerden que les había dicho, son tres: FA, FS y FD. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor de efecto de sitio? Si ya, si ya sabemos en qué estamos, por ejemplo, en Loja, estamos en la zona sísmica 2, según nuestro mapa, y según el tipo de suelo, que les decía, puede ser C o puede ser D. Entonces, simplemente una zona sísmica 2, tipo de suelo C. Entonces, 1.3 es el valor que yo debo considerar por efecto de aceleración. Bueno, normalmente, bueno, es simplemente leer una tabla. Si solo no es C y es D, es 1.4. ¿Sí? Esta amplificación se produce con mayor
con mayor firmeza, digámoslo así. Existen suelos blandos, hay mayor amplificación. Cuando existen suelos muy densos, existe lo contrario, que se llama una deamplificación del suelo. Si es que el suelo fuera todo un suelo de roca, entonces dice que el valor de Fa no es menor que 1. Es decir, que se va a restar el valor de aceleración. Hay que multiplicarlo por 0,9, se va a deamplificar, no se va a amplificar. No es el caso, si es suelo tipo B, dice que no va a pasar lo mismo. La aceleración que existe en roca, en la parte inferior, será la misma en la parte superior. Pero cuando ya existen suelos tipo CD, aumenta un 30, un 40%. Al tipo F, como les decía, no hay los valores. ¿Por qué? Porque se deben hacer los estudios en el lugar. FA considera el factor de amplificación de aceleraciones. FD, el factor de amplificación de desplazamiento, nuevamente lo mismo, con la zona sísmica y el suelo, encontramos el término FD, y finalmente FS lo mismo, el tipo de zona sísmica y el tipo de suelo nos da un valor, ¿no? Bien, entonces si tenemos Z, el tipo de suelo, y tenemos los valores de amplificación por efectos, en general ya podemos proponer el espectro de diseño. Y el espectro de diseño, según la norma, es el que ustedes ven aquí. Como yo les había mencionado, el referido a 3 tramos muy claro, que son muy claros, digamos, en el espectro. Una parte lineal, una parte constante, digamos, tenemos la zona lineal, ¿sí? Y una zona exponencial decreciente. Cada uno tiene sus ecuaciones. Z, el valor de aceleración. Roca, FA, el factor de amplificación de sitio por aceleración, más 1 que multiplica por T menos T sub 0. Bien, T es el periodo en el cual vamos a calcular, digamos, nosotros tenemos que imponernos el valor de T, y T sub 0 es el punto en donde inicia la meseta, digamos, el valor constante de aceleración. Este de aquí es T sub 0 y T sub C es el punto. Tanto T sub 0 como T sub C es calculado únicamente en función de los valores de amplificación de suelo, que ya los vimos antes, Fs, Fd y Fa. ¿Sí? Entonces, cuando calculo T0 y Tc, en función de valores, puedo calcular el primer tramo lineal. Luego voy a la meseta. En esta meseta es eta por z por Fa. El valor de eta ya lo vamos. Luego viene una zona decreciente con su ecuación eta por z por Fa por Tc sobre T elevado a la R. ¿Sí? El valor de eta y R ya les vamos a dar. Tc ahora es el tramo final de la meseta. Entonces, el valor de T0 y Tc tiene que ver con el valor de meseta. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque es distinto un espectro cerca de la falla a un espectro lejos de la falla. En general, un espectro lejos de la falla tendría esta forma. ¿Sí? Se va alejando. Es algo exagerado, pero bueno, eso me pueden entender. Conforme estemos cerca de la falla, el periodo es muy bajo. ¿Sí? Conforme nos alejamos de la falla, el valor de T sub 0 queda muy lejano. Es algo de un ejemplo que habíamos visto para el caso de México. ¿Por qué
esto? Porque la meta son los valores máximos. Y dependiendo del tipo de suelo, pues veremos cuáles son los valores máximos. Generalmente cuando es alejado de la falla, periodos altos son los que tienen estos valores máximos de aceleración. Bien, entonces lo que me hacía falta era el valor de eta y r. Entre la aceleración espectral SA y el PGA del periodo de retorno seleccionado. Son términos geodinámicos y R, les doy ahora, el factor usado en el espectro de diseño elástico cuyos valores dependen de la ubicación geográfica del proyecto. R va a ser igual a 1 para todos los suelos con excepción del suelo tipo E. ¿Sí? Y R va a ser 1.5 para tipo de suelo E. Dos únicos valores con los que pueden ser 1.5 y 1. Si es tipo de suelo E, será 1.5, ¿no? Y el valor de aquí, el valor de eta depende nuevamente de la ubicación geográfica y en este caso de la región. 1.8 si son provincias de la costa. Eta 2.48 para todas las provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos. Y 2.60 para las provincias del Oriente. ¿Sí? Son los tres valores que puede tomar ETA. 1.80, 2.48 y 2.60. ¿Sí? Y R, recuerden, 1 y 1.5. Entonces, miren cómo fácilmente con normativa, si ustedes hagan de cuenta que están en la ciudad de Loja, ustedes lo único que requerirían es hacer un ensayo de CPT. ¿Por qué? Porque hacen el ensayo de CPT, obtienen la velocidad de onda de corte o el número de golpes y con ese número de golpes pueden clasificar al suelo. Una vez que han clasificado el suelo, la zona sísmica, pueden obtener los valores de FA, FS, FD, según la ubicación geográfica, los valores de R y de ETA, según la ubicación geográfica, ETA, y según el tipo de suelo. Y con esto ya pueden obtener el espectro de respuesta, sin necesidad de todo lo que habíamos hecho previamente y todas las necesidades que tuvieran para hacer lo previo. De la misma manera, se puede obtener un espectro de respuesta de desplazamiento. Les voy a dar ahora. Aquí está el espectro de desplazamiento, dos ecuaciones, SD, SA por G por T que ya los tenemos previamente calculados. TL es igual a 2.4 por FD. Bien, entonces algo muy importante que quizá me faltó mencionar, que cuando calculamos este espectro, estamos calculando un espectro de respuesta elástico, ¿sí? Dando 5% de amortiguamiento en las estructuras, ¿sí? Eso es importantísimo. Es un espectro de respuesta elástico considerando 5% de amortiguamiento para la obtención de este espectro. Recuerden que ustedes podrían obtener un espectro para 5, 2, el valor de amortiguamiento que ustedes quieran. En este caso es 5. Bien. Entonces, espectro de respuesta elástico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todas las estructuras no necesariamente son diseñadas de forma elástica, sino que hay estructuras que se diseñan.
Esas estructuras de forma inelástica lo que hacen es generar un espectro reducido, ¿sí? Como el que yo estoy mostrando. Deme un minuto, por favor. Aló, aló. A ver, yo estoy trabajando y estoy en clase. O sea, no todos quieras para cualquier cosa. ¿Es algo importante? Ya. Estoy en clase de una videoconferencia. El espectro es para estructuras elásticas, el que está en negro, y existen estructuras, generalmente las estructuras no son elásticas. Entonces lo que se hace es reducir el espectro elástico por un espectro inelástico como el que estoy graficando ahora en rojo. ¿Cómo ese espectro se reduce? Mediante un término, ¿sí? Y ese término es el término R. El término R uno lo puede obtener eh, según el tipo de estructura. Si es pórticos, si es que tiene aisladores, si es que tiene rigidizadores, según el sistema estructural que se ha ocupado, ese, y ese valor de R también lo podemos determinar en las tablas según el sistema estructural que tenemos. Por otro lado, existe el otro término que es el factor de importancia, que hay que verlo, y también hay una penalidad en cuanto al espectro de respuesta. Al inicio vimos que podría haber tipos de espectros, ¿no? Según la importancia. Entonces, ese factor de importancia nos daría quizá un espectro por acá arriba más alto, ¿sí? Que se lo deba reducir con R. Bueno, entonces, según el tipo de importancia, vamos a considerar el factor de R y a las estructuras se las va a clasificar en tres categorías. La primera es edificaciones esenciales, la segunda es estructuras de ocupación especial y la tercera es otro tipo de estructuras. Según cuál sea el tipo de estructura, habrá el coeficiente I. Este coeficiente para estructuras esenciales es de 1.5 para ocupación y para otras estructuras es 1. ¿Cuáles son las estructuras esenciales? Las que queremos que durante un evento sísmico permanezcan. Es decir, hospitales, clínicas, centros de salud, de emergencia sanitaria, instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil, etcétera, ¿no? Y aquí están todos los esenciales que ustedes puedan requerir. Luego existen un tipo de estructura menor, que es museos, iglesias, escuelas y centros de educación, o deportivos que albergan 300 personas. Todas las estructuras que albergan más de 5.000 personas, edificios públicos que requieren operar continuamente. En este caso será una estructura especial, con todo lo que no entre en estructura especial y en edificación esencial, lo vamos a determinar como otras estructuras, y en este caso el valor es de 1.
Eh, Eso en cuanto al factor de importancia. Y finalmente nos hace falta conocer dos parámetros. Vamos a pasar a la... Bien, irregular o regular sea la estructura, se va a encontrar los valores de phi en elevación, significa phi sub b significa irregular, y phi sub p significa regularidad en planta. Si nuestra estructura es regular como la que ustedes ven aquí, la que estoy señalando, el valor será 1. Si la estructura irregular como las que ustedes ven acá, en la siguiente tabla, ¿sí? En este caso tenemos estructuras irregulares. Por ejemplo, esta estructura que tiene aquí, no hay continuidad en esta zona, no hay continuidad en la zona central, tiene una forma de I, ¿sí? Esas estructuras tienen una parte de 0.9 en planta. Acá tenemos estructuras irregulares en elevación, falta de rigidez, pisos pisos con mayor masa en ciertos niveles, niveles de altura desiguales. Tiene el nivel de piso es 1, al igual que el segundo, pero en el tercero tenemos otro. Entonces aquí hay una irregularidad en elevación, entonces el valor de phi sub e podría ser de 0.9 también. Bien. Identificar el valor, los valores de irregularidad de planta y en elevación. Ahora lo único que nos faltaría es el valor de R, que es el valor que nos, según la capacidad plástica. Los valores de R están en el orden de 8, ¿sí? De 5, de 3, de 1. Depende cuán rígido, cuán dúctil sea. Especiales resistentes de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado con diagonales rigidizadores. Sistemas duales, el factor de 8. Pórticos con columnas de hormigón y vigas de acero laminadas en caliente con diagonales rigidizadores tendrá un valor de R de 8. Luego existen sistemas de útiles de hormigón armado, tendrá 5. Pórticos especiales sismorresistentes de hormigón armado con vigas bandas, 5. Vigas bandas son las vigas que generalmente existen en sus edificaciones. No se descuelgan, es decir, si ustedes ven en su losa, ustedes no ven que hay vigas que salen de la losa, sino las vigas quedan embebidas en la losa. En ese caso, otros valores con menor ductilidad, hormigón armado, con pórticos resistentes al momento, muros estructurales portantes, es decir, no existen columnas fijas, las paredes son las que van a resistir la parte estructural, tendrán un factor de R de 1 o de 3. ¿Sí? Aquí están las tablas con las cuales ustedes podrían calcular. Bien, entonces con eso se tiene todos los parámetros necesarios para calcular un espectro según la norma ecuatoriana de la construcción. Aquí
si es que ustedes para el factor de Z desde el mapa no pueden ver exactamente el lugar en donde ustedes quieren, pueden venir aquí a esta tabla, tiene población, parroquia y cantón, ¿sí? Y pueden ver el valor de Z específico del lugar que ustedes quieran, ¿no? Bien. A ver, un último espectro de respuesta inelástico. Ustedes pueden obtener la ecuación. Si ustedes se fijan, SA es el valor de aceleración del espectro de respuesta elástico. SA por TA, que es el periodo. Si a ese valor lo dividen para R, que es el factor de importancia, para phi P, que es el, eh, la penalización santa, y phi E, que es la penalización por irregularidad en elevación, pueden encontrar el espectro inelástico. Decíamos, con las fórmulas que habíamos visto hasta ahora, encontrábamos un espectro de este tipo. Y ese espectro, decíamos que es un espectro de activamiento y es un espectro elástico. Ahora, lo que debemos encontrar es un espectro inelástico. ¿Cómo se encuentra SA por TA? Sería esto de acá. Aquí. SA en función sería lo que está en azul, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que se quiere es un espectro inelástico, que generalmente es un espectro reducido y que tiene una forma, en realidad se reduce un poco más. Aquí en rojo. Entonces, para obtener ese espectro reducido que está en rojo, al periodo, al espectro en azul, se aplica por el factor de importancia, lo voy a dividir para la R, que es el valor de ductilidad, por los valores de penalización por irregularidad de mi elevación, y con eso obtengo el espectro reducido. ¿Sí? Entonces, bueno, este espectro reducido, por ahora lo importante es que sepan cómo obtener los espectros elásticos y el espectro inelástico. Luego, para ya una aplicación de diseño, ustedes tendrían que saber cuál, ahora con que ustedes puedan obtener cada uno de esos espectros está bien. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? Y lo que van a hacer es obtener el espectro de respuesta para la Universidad Técnica Particular de Loja. Consideren que ustedes van a hacer un bloque nuevo de aulas, ¿sí? Y que del estudio de suelos ha dado que es un suelo tipo C. Era el espectro de respuesta elástico e inelástico en función de la norma ecuatoriana de la construcción. ¿Sí? Con esos datos ustedes ya pueden ir a la norma y obtener todo, ¿no? El suelo tipo C, ¿sí? Van a ser bloques, no va a haber irregularidad ni en planta ni en elevación. Y nada más. Eso un documento. De siempre. Van a hacer un documento en PDF, van a cargar. En ese documento debe estar todo lo que utilizaron. Fórmulas, digamos, desde la normativa van a sacar todo.
Es sobre el laboratorio. Hay una gráfica que es, bueno, es con los datos de la aceleración, el periodo y el valor de R, si no mal recuerdo. Eh, Mm, Ahí tenemos que dibujar superficies o cómo sería el dibujo, por lo que da tres dimensiones. superficies, no superficies, sí, sí, sí el laboratorio sí dice una superficie, incluso dice en 3D. O sea, bueno, es que salen unas gráficas medio raras, pero bueno, solo eso, amigo.